asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para todo el Pleno de la Asamblea Nacional y evidentemente un saludo afectuoso y cariñoso para el pueblo ecuatoriano que puede seguir este debate. Lo que quiero empezar, o por donde quiero empezar, presidente, es saludando la decisión de que este tema haya sido puesto en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué saludo la decisión? Por al menos los siguientes elementos. El primero, este proyecto de ley se presentó en la legislatura anterior y de manera ilógica no ha sido debatido hasta este momento. En segundo lugar, me pregunto qué hubiera pasado si discutíamos de este proyecto de ley hace meses atrás. Seguramente hubiéramos bajado la presión sobre al menos parte de la agenda que el movimiento indígena puso en debate de la sociedad ecuatoriana. Me estoy refiriendo en este caso de manera particular a los incrementos en salud y en educación. Por lo tanto, presidente, es importante que aquellos temas que estén represados en la agenda legislativa y que supongan soluciones concretas a los problemas de la gente sean puestos, como ha sido puesto este tema, en debate de la Asamblea Nacional para su aprobación y con ello la respuesta que el órgano legislativo tiene que dar de los temas que le preocupan a la ciudadanía. Quiero señalar hacia dónde va el proyecto de ley, que dicho sea de paso es sencillo y contundente. ¿Por qué es sencillo? Porque simplemente reforma 2 artículos, o más bien dicho, es un proyecto de ley que tiene 2 artículos y reforma 1 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Y por qué es contundente? Porque permite que los presupuestos para salud y educación sean efectivamente incrementales. Para entender esa sencillez, esa contundencia, es fundamental, presidente y colegas, que entendamos el marco constitucional que le rige al Ecuador en este momento. La Constitución aprobada en Montecristi tiene 2 transitorias que son muy importantes, la 18ª y la 22ª. Ambas transitorias dicen lo siguiente: la primera, que para garantizar el incremento del presupuesto a la salud y a la educación, se lo hará incrementando cada año el 0,5% del Producto Interno Bruto, hasta llegar a una meta de 6% del PIB en educación y una meta del 4% del PIB en salud. ¿Por qué digo esto y por qué creo que es importante tenerlo en mente? Porque la Constitución lo que nos está diciendo es que las preasignaciones, las pocas que quedan, que me parece que esto es sano, el otro día teníamos en este pleno un debate que me preocupa a mí porque volvemos a abrir las puertas a las preasignaciones que fueron un desastre en los años anteriores. Pero las preasignaciones que quedaron son aquellas esenciales para la garantía de derechos en la sociedad ecuatoriana. 2 de ellas, la de salud y la educación. Y la Constitución nos dice que lo que deberíamos tener es que al menos el 4% de nuestro Producto Interno Bruto sea invertido en salud y al menos el 6% del Producto Interno Bruto sea invertido en educación. Mientras llegamos a la meta, se debe garantizar incremento anual de al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto. Esto creo que es un elemento muy importante a tenerlo en mente. Luego me validaré simplemente de 2 gráficos para que los asambleístas puedan ver la dimensión del problema. Con eso entonces, presidente, con estos 2 artículos, presidente y señores y señoras miembros de este pleno, lo que buscamos es, primero, normar y regular el cálculo del incremento anual para salud y educación. Y con esto evitar la discrecionalidad que el ministro de turno pueda tener de la forma en la que calculan esos incrementos. Y para mostrar este tema, presidente, le pido su autorización para proyectar nada más que 2 gráficos. Y ustedes se van a dar cuenta del problema. Mientras esto sucede, les comento que, y esto lo ponía el otro día en debate el asambleísta Lloret, también de mi bancada, en el ámbito de la salud, por ejemplo, presidente, con su autorización, que se puedan presentar esas 2 láminas, por favor. En el ámbito de la salud, en el año 2016, este sector recibió 3.925 millones de dólares, pero ya para el año 2022 recibió 3.400 millones de dólares. Ahí ustedes pueden ver en pantalla, efectivamente estamos con el sector salud y fíjense en los datos. Aquí lo importante son los datos. Año 2016, el sector de salud, repito, recibió 3.925 millones de dólares. ¿Qué nos diría la lógica? Que mientras van pasando los años, no se diga con una pandemia de por medio, los incrementos al sector salud debieron ser evidentes, notorios y poderse comprobar en la proforma general del Estado, del presupuesto general del Estado.
¿Qué pasó en el 2017? Sí subió a 4.098 millones de dólares. En el 18 subió a 4.100 millones de dólares. Pero desde el 2018 para el día de hoy tenemos decaimientos o caídas que llegan hasta 3.402 millones de dólares en el sector salud. En resumen, lo que tenemos es que para ese sector, entre el año 2016 y el año 2022, hay 523 millones de dólares menos en su asignación. Si quieren, quédense con el gráfico de barras que muestra claramente la disminución en este sector. Vamos a la siguiente, por favor, la siguiente lámina que muestra el ámbito de la educación. Sucede lo mismo, pero es de manera más dramática. La siguiente lámina, por favor. Estamos hablando de las preasignaciones del sector educación entre el año 2016 y el año 2022. Dicho sea de paso, los datos son tomados del presupuesto general del Estado, que tiene como fuente oficial el Ministerio de Economía y Finanzas. Fijémonos qué pasó en el ámbito educativo. Mientras en el año 2016 la asignación a este sector fue de 4.291 millones de dólares, en el año actual, 2022, es de 3.419 millones de dólares. El golpe, la disminución es de 872 millones de dólares menos para el sector de la educación. No sé si vemos entonces la profundidad del problema. A la salud del país y a la educación del país, que dicho sea de paso, no son favores ni dádivas, sino que son derechos garantizados en nuestra Constitución, se le ha quitado en estos últimos 6-7 años 523 millones de dólares al sector de la salud y 872 millones de dólares al sector de la educación. ¿Por qué se da esto? Alguien se preguntará, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se da? Porque desde el impresentable gobierno de Moreno y su extensión, el gobierno del señor Lasso, se está calculando el incremento sobre la baja ejecución presupuestaria y no sobre las necesidades del sector. Y este es el corazón al que apunta esta reforma del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Para no confundir a la ciudadanía, deberíamos tener claro que en la ejecución de un ministerio tenemos 3 datos en realidad, pero yo me quiero quedar con 2 datos nada más. El presupuesto que se le asigna al inicio del año y el presupuesto que se ejecuta, que se puede ir monitoreando con lo que se llaman los codificados. Generalmente han venido las proformas presupuestarias con el codificado de agosto, septiembre, octubre. Ni siquiera el mes en el que se hace el cálculo del codificado de la ejecución presupuestaria es el adecuado, y en esto lo estamos regulando. Pero ¿qué sucede entonces? Que la salud, por ejemplo, necesita 700 millones de dólares, la ejecución es pésima y le terminan calculando el incremento sobre la pésima ejecución y no sobre las necesidades del sector. No tiene ningún sentido. Si a esto se suma que en esas carteras de Estado, en estos últimos 6 años, hemos tenido ministros absolutamente deficientes en su ejecución presupuestaria, que no han superado el 60, el 70%, lo que estamos haciendo es penalizando las necesidades de la salud y la educación por premiar, entre comillas, la mala ejecución de malos ministros y no asignar los presupuestos que necesitan ambos sectores. Lo siguiente que busca entonces esta iniciativa, reformando un solo artículo, es que las entidades que se consideran para el cálculo de lo que entra en salud y lo que entra en educación sean las que tienen como único fin y exclusivamente esas materias. Yo no podría meter en el cálculo, por ejemplo, de educación, un proyecto que se esté haciendo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Por qué? Porque estoy maquillando la cifra. Puede tener alguna relación con algo de educación, pero si no es exclusivamente educación inicial, básica y bachillerato, no lo puedo contemplar, porque si no voy a maquillar las cifras. Y esto es lo que está diciendo también esta iniciativa legal. Es decir, solo se podrá considerar para el cálculo del incremento en ambos sectores a las entidades que estén haciendo efectivamente tareas de salud pública o de educación pública y que estén bajo la rectoría de ambos ministerios, el de salud y el de educación. Finalmente, porque la iniciativa, insisto, decía, sencilla y contundente, planteamos un tema que uno diría es de cajón, pero que lastimosamente tenemos que regularlo. El espíritu de la Constitución es que se den esos incrementos hasta llegar a la meta. Cuando se llega a la meta se debería tener esa preasignación, la del 4% en salud y la del 6% del PIB en educación. ¿Qué pasó nuevamente con el impresentable gobierno de Moreno? En el año 2017 presentó como buena noticia que se había llegado al 4% de asignación del PIB del sector salud.
pero en el año 2018 no sostuvieron el 4%, sino que volvieron al tema de la transitoria. No tiene ningún sentido, pues. Si yo le digo, mientras usted llega a la meta, tiene que, o le vamos a ayudar de esta forma, el momento que llega a la meta, ya me quedo yo con la asignación de la meta, que está fijado en la Constitución, ni siquiera en la ley. Y esta ley, esta reforma también está haciendo lo mismo. Finalmente, diría lo siguiente como elementos de conclusión. Insisto, proyecto de ley de 2 artículos. El segundo, el más importante, porque está reformando el artículo 80 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Está eliminando la discrecionalidad, está pidiendo que se calcule de una forma en que efectivamente se asegure el incremento. Me faltó decir esto que es fundamental. Si en un ministerio yo tengo 10 al inicio del año y 15 en la ejecución, ¿cómo calculo el incremento? Con el dato mayor, es decir, sobre los 15 ejecutados. Pero si en el otro ministerio yo tengo 15 en la asignación y por mala ejecución solo ejecuta 8, ¿cómo calculo el incremento? Con el dato inicial. Es decir, lo que dice en sencillo la reforma es que para calcular el incremento al año siguiente se tomará el dato más alto del año precedente. Si es que es el inicial, se toma el inicial. Si es que es el ejecutado, se toma el ejecutado. Siguiente conclusión. Creo, nuevamente, insisto en esta idea, que si la Asamblea Nacional debatiría estos temas, le hubiera podido decir al país, por ejemplo, en los 10 temas programáticos que la CONAIE puso a debate, la Asamblea Nacional ya está reformando una ley para efectivamente asegurar incrementos en salud y en educación. Es impresentable para esta legislatura y para la anterior que hayan tenido que pasar 2 periodos para que una reforma tan simple se tenga que estar debatiendo. Y finalmente, quiero terminar con esto. También la trascendencia de reformas como estas. Mientras nosotros en nuestra bancada nos preocupamos porque haya normativa legal que asegure presupuestos para todo el país, hay quienes vuelven a levantar la bandera, por ejemplo, del federalismo, que se planteaba de manera, digamos, desconectada, creo, con el debate anterior. Pero por favor, señores, volvamos a poner los zapatos en tierra. Además, sobre el tema federalismo, se nos ha pedido que nos comparemos con México, con Estados Unidos, con Argentina, con Brasil. Digamos, más del 70% de los estados de esos países son mucho más grandes que el Ecuador. Un federalismo en un país que tiene 221 cantones, cuando el 60% o más de esos cantones incluso incumplen la norma legal que deberían tener al menos 50,000 habitantes para ser cantón. Esta no es una tesis nueva, lastimosamente. Cada que el Estado está quebrado, sacan la tesis separatista de la autonomía y el federalismo. Cada que el Estado tiene plata, sacan la tesis del rentismo. Así que en esta Asamblea Nacional nosotros ponemos en debate este tipo de temas para que efectivamente aseguren incrementos de 2 de los elementos más esenciales, de los derechos más esenciales para los y las ecuatorianas, la salud y la educación. Muchas gracias, presidente, y al Pleno de la Asamblea Nacional.